Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Angélica Vadillo Rivera, soy logoterapeuta, especialista en intervención en crisis y hoy, como todos los jueves a las 7 de la noche, estoy aquí disfrutando de poder estar con cada uno de ustedes transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo para cada uno de ustedes. Me siento muy feliz, muy contenta de poder estar aquí, de traer temas diferentes para vivir en conciencia, para analizar nuestra vida, nuestra historia, nuestro proceder, identificar de qué manera podemos cambiar, de qué manera podemos vivir diferente, qué podemos hacer para mejorar nuestro estilo de vida, qué podemos hacer para realmente lograr un equilibrio a lo largo de nuestra vida. Me siento muy bendecida de tener más de 2 años transmitiendo con ustedes, más de 2 años de prepararme, de darles un tema diferente, de buscar como de qué voy a hablar en este día, en este momento, qué es lo que me puede ayudar, qué es lo que les puede ayudar a cada uno de ustedes. Y pues aquí estoy para cada uno de ustedes con preguntas, con respuestas, con lo que ustedes quieran para mejorar nuestro estilo de vida, para encontrarnos, para conocer cómo vamos a vivir de diferente manera. Y el tema de ahora es identifica tu ansiedad. Creo que en estos tiempos muchas personas estamos viviendo con ansiedad, estamos viviendo situaciones diferentes, estamos viviendo cambios totalmente diferentes a los que se van presentando día con día diferentes situaciones. Entonces ahorita encontré este tema muy interesante, hacerlo de otra manera. Yo ya he hablado muchas veces de la ansiedad y creo que es el pan de cada día de cómo vivirlo ahora de diferente manera, cómo transmitirlo de diferente manera, y es lo que estoy buscando es cómo voy a eliminar el estrés y calmar mi cuerpo, calmar mi ansiedad. Eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo voy a hacerle para eliminar el estrés? Y es realmente darme cuenta que tengo un conflicto interno que no he resuelto. Es lo primero que voy a hacer. Y lo primero que se viene a nuestra mente es recordar que aquí hay un recuerdo que viene y es lo que me detona mi ansiedad, es lo que me detona esa parte de alerta. Y la verdad es, lo primero que podemos hacer es identificar cuándo viene, cómo se manifiesta en mi cuerpo, qué me produce gastritis, dolor de cabeza, cosquilleos. O sea, es identificar. Lo primero que voy a hacer es identificar cuándo viene, en qué momento, qué me lo detona. Tal vez me lo detona las deudas, tal vez me lo detona la salud, tal vez me lo detona los miedos, tal vez me lo detona que estoy subida de peso, tal vez me lo detona las enfermedades de alguien que no sea yo. O sea, hay muchas maneras, es identificar primero cuándo y en qué momento viene mi ansiedad. ¿En qué momento viene mi ansiedad? Es lo primero, voy a identificar cuándo viene, qué es lo que mi cuerpo me dice, cómo me lo expresa, cómo me lo está reflejando a través de mi cuerpo, de cosquilleos, de dejar de respirar. Entonces voy a identificar, es lo primero que voy a hacer. Es una obligación, de verdad, o sea, conocernos y saber identificar qué es lo que pasa en mí, si tengo gastritis, si tengo colitis. La ansiedad se detona de muchas maneras. Primero es lo que voy a hacer, identificar mi ansiedad. Después es reconocer mis pensamientos. ¿Cómo un pensamiento me va llevando a otro pensamiento? Entonces, identificar qué está pasando en mi cabeza con todos los pensamientos. Y todos esos pensamientos me llevan a sufrir. Todos esos pensamientos me llevan a más dolor, a más dolor, a más ansiedad, a más ansiedad. Y voy haciendo una bola que era de nivel, la voy haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande en cada momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Es detener mis pensamientos, hacerme consciente
Hay que hacer conscientes los pensamientos y hay que decidir hasta cuándo voy a dejar de sufrir. ¿Hasta cuándo? O sea, es hacerme consciente que no merezco vivir así, que no merezco darle ese dolor a mis pensamientos, darle ese dolor a mi cuerpo y sobre todo que hay que reconocer qué es lo que está pasando dentro de mí. ¿A qué le tengo miedo? Porque hay muchos miedos, o sea, tenemos muchas creencias, hay muchas situaciones que me producen esa ansiedad. Entonces, de ahí, ya que identifiqué, ya que reconocí mis pensamientos, porque los pensamientos van de menos a más, cada vez se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y es ahí cómo voy a detener esa manera de estar sintiendo, porque no merezco vivir en esa ansiedad, y es esta parte de que podemos reconocer que no merezco vivir así. Y que en mí está cambiar eso, en mí está realmente decidir sentir de otra manera, porque vamos a educar a nuestro cuerpo para que no nos pase eso. Vamos a para que realmente es reconocer que no vale la pena que yo esté sufriendo, que mi cuerpo esté alterado y lo esté dañando. Entonces, ¿de qué manera le voy a hacer para yo ya no sentir esa ansiedad? Voy a identificar mis pensamientos y hay algo que voy a hacer, es retar esos pensamientos y decidir esto no es mío. ¿Y cómo los puedo retar? ¿Qué es retar estos pensamientos? Retar esta ansiedad, retar y decir esto no es mío. Y aquí voy a hacer de cuenta, me voy a tener un autodistanciamiento y voy a imaginarme que le está pasando a otra persona, que le está pasando a mi hermana, que le está pasando a mi amiga, que le está pasando a mi vecina, que le está pasando a mi papá, que le está pasando a mi mamá. Y voy a platicar con esa persona para preguntarle, para yo decirle lo que yo creo que puede hacer. Entonces, cuando yo lo veo en otra persona, es más fácil identificar y saber cómo encaminarla, cómo resolver, cómo decirle, oye, yo te sugiero que infles globos, yo te sugiero que medites, yo te sugiero que enfrentes tus miedos, yo te sugiero que vayas a terapia, o sea, vamos a hacernos, a retar esa ansiedad y decir, esto no es mío y no voy a vivir así, y me voy a enfrentar a esto que no es mío. Porque es algo, fíjense, la ansiedad viene de todas nuestras creencias que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. ¿A qué me refiero que esa ansiedad viene de acuerdo a las creencias? Porque nunca es suficiente todo lo que estoy haciendo. Entonces, sí, me da ansiedad porque no fui buena madre, me da ansiedad porque no tengo buena economía, me da ansiedad porque estoy subida de peso, me da ansiedad porque tengo miedo a manejar, me da ansiedad porque tengo miedo a las cosas que todavía no van a pasar, a que puede temblar, o sea, me da ansiedad de muchas cosas porque me cuento una historia que no es mía, que tengo todas esas creencias introyectadas que no son mías. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues realmente voy a enfrentarlas, voy a retar esa ansiedad y a decidir que esto no es mío. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues dándome cuenta que no es mío. ¿Y qué puedo hacer? Pues responsabilizarme y hablarme como si yo estuviera en tercera persona, hacer un autodistanciamiento y decir, Angélica, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor? Yo creo que ir al psicólogo, yo creo que hacer meditación y así hablarnos en tercera persona para escuchar otra voz de mi conciencia, porque miren, yo me conozco perfectamente, he vivido conmigo tantos años que yo sé qué es lo que me puede ayudar y yo sé cómo puedo mejorar de esta situación. Entonces, todo esto depende de mí y depende de mí cómo le voy a hacer y qué respuesta le voy a dar a esta situación. Entonces, aquí voy a tener la capacidad de eliminar los problemas, que eso es lo mejor. ¿Cómo? Yo voy a eliminar los problemas que yo tenga. Voy a soltar y soltar y soltar. Hay cosas, situaciones que yo no puedo resolver en este momento. En este momento yo estoy aquí y ahora con cada uno de ustedes y yo no puedo resolver cualquier otro problema de nadie más que el mío. Yo ahorita estoy aquí para ustedes, entonces estar en el aquí y en el ahora. En este momento, si yo tengo una deuda grande en el banco, pues yo la puedo, con mi angustia no la voy a pagar. Entonces, ¿yo qué puedo? Parar esa situación.
Siguiente paso es superar los miedos. Los miedos están constantemente, superarlos, miedo a manejar, miedo a subir un avión. Tenemos que enfrentar, miren, la ansiedad va a venir y es una realidad, va a venir en todos los momentos hasta que yo no trabaje conmigo, de veras que haga una introyección conmigo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a volar en un avión, voy a hacer una encuesta de cuántos aviones viajan en un día y cuántos se estrellan. Porque muchas veces puedo decir, no, es que me da miedo que el avión se vaya a estrellar, pero ¿cuántas posibilidades hay de que pase eso? O tengo mucho miedo a que vaya a haber un terremoto. ¿Cuántas posibilidades hay en un año de que haya un terremoto? Una al año. Esa en 1985 y otro en 1917, algo así, bueno, hace poquito que fue. Entonces digo, realmente voy a evaluar cada cuánto hay terremotos. Entonces es bien importante evaluar esos miedos, enfrentar esos miedos. Por ejemplo, si tengo miedo a manejar, tengo que enfrentar qué es lo que me causa ese miedo. Y de verdad, cuando yo empiezo a ver las ventajas que tiene que yo aprenda a manejar, cómo voy a ir de un lugar a otro, cómo voy a estar de un lugar a otro, eso me va a ayudar muchísimo. Miedo a vivir solo, las personas que ahorita están solas, me da miedo, porque es una oportunidad de introyectar con nosotros, de conocernos, de aliarnos con nosotros, de abrazarnos, de consentirnos, de escucharnos y sobre todo de responsabilizarnos nosotros mismos. Miedo también a trabajar. Los jóvenes ahorita que están experimentando, que salieron de la universidad y están buscando trabajo, también es esa realidad. Tengo miedo a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues enfrentar ese miedo y decir, a ver, ¿qué me puedo comprar con todo lo que yo pueda ganar? Con lo que yo pueda ganar. Y ahí enfrento ese miedo para poder realmente ver la ventaja que yo voy a tener ganando el dinero que voy a tener. Miedo a socializar. Muchas veces nos da miedo socializar o no nos interesa socializar, no nos interesa tener un grupo de amigos. Entonces, lo primero que voy a hacer es detectar esos miedos. ¿Cómo los voy a superar? Y vamos a hacer una lista de qué miedos tengo. Ahorita, en este momento, en esta etapa de vida, ¿cuáles son mis miedos? Miedo a envejecer, miedo a perder un ser querido, miedo a perder el trabajo, miedo a perder a alguien importante, miedo a perder economía, miedo a enfermar. Entonces, primero voy a contactar conmigo cuáles son mis miedos, porque miren, la realidad es que los miedos me detona la ansiedad. Entonces, la ansiedad va a estar constantemente, hagan de cuenta que yo estoy así, este es mi estado normal. Viene un pensamiento y se dispara mi ansiedad y está creciendo, pero ¿qué creen? Tiene que llegar al lado opuesto para que yo me equilibre. Tiene que haber una tensión tan fuerte, de verdad, no tengan miedo cuando tengan mucha ansiedad. Algún día va a pasar un ataque de pánico si no la sabemos controlar. Entonces, yo estoy aquí en un estado normal. Viene la ansiedad y empieza a subir a todo lo que da. Pero ¿qué creen que pasa cuando yo la enfrento? Llega al otro extremo. Cuando yo enfrento mi ansiedad y digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el avión se estrelle. Ok, y si se estrella, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no voy a vivir experiencias, que voy a morir. Ok, pero dentro de todas esos pensamientos, ¿cuántas posibilidades hay de que el avión se estrelle? Entonces ahí es cuando me doy cuenta que ese miedo llegó a mi pánico. Y cuando me doy cuenta que el avión no se estrelló, ya superé ese miedo, ya me subí al avión, ya estoy hasta acá. Y luego aterrizo en otro país, en otro lugar, y me doy cuenta que no pasó. Eso, al irme al otro extremo, me va a dar la oportunidad de mediarme, de llegar a un equilibrio energético. Todo eso es por energía. Yo tengo un pensamiento que viene y me detona ese miedo, esas creencias que me altera y me da ansiedad. Tengo que enfrentar esa ansiedad, tengo que vivir al otro lado, me tengo que ir hasta el otro lado
para darme cuenta que al vivir en este lado voy a experimentar cosas, sentimientos y emociones, situaciones que no creía y las voy a vivir. Entonces, al vivirla en este extremo, me doy cuenta que no pasó nada y llego a este equilibrio. Imagínense qué bendición que yo puedo darme cuenta que necesité irme al extremo de ese miedo para yo lograr un equilibrio energético. Y eso es cuando yo ya llegué al extremo y recupero mi equilibrio. Entonces, no tengan miedo. Realmente es cómo voy a enfrentar esta situación. ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación y para darme cuenta que no pasó nada? Miren, si no enfrentamos esa ansiedad en este momento, mañana vuelve, pasado vuelve, en 15 días vuelve y constantemente al día las personas que vivimos ansiedad todo el tiempo está, hasta que no enfrento la situación que me causa la ansiedad. Y esa situación la tengo que identificar, tengo que reconocer, sí, es una realidad. Constantemente he vivido con mucha ansiedad porque mis creencias es de no eres suficiente, no ganas lo suficiente, no eres una buena madre, no eres una buena esposa, no eres una buena amiga, no eres. Todo está en lo que la gente espera de mí, en las expectativas que la gente tiene de mí. Entonces, cuando yo reconozco que esto no es normal, que este sentimiento que estoy sintiendo no es normal y que lo voy a enfrentar, que voy a enfrentar mis miedos y que me voy a cuestionar qué es lo peor que puede pasar viviendo sola. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo no pago las tarjetas de crédito? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo no me alimento bien? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tengo miedo de morir? ¿Qué es lo peor que puede pasar si pierdo un ser humano? O sea, miren, tienen que pasar cosas. ¿Para qué? Porque son parte de mi vida. Son parte de mi vida. Entonces, cuando yo reconozco que tengo miedo a socializar, pues me voy a obligar a socializar. Me voy a buscar, a meterme en talleres. Hay muchos talleres que son gratis. Hay muchos lugares donde están dando contención. Hay muchos lugares donde están dando en los talleres de los adultos mayores. Hay muchos talleres que son gratis. Entonces, si yo tengo miedo a socializar, pues voy a intentar socializar, me voy a provocar socializar, convivir, platicar con otras personas. Me voy a obligar, ¿para qué? Para enfrentar ese miedo, para enfrentar esa situación que me está volcando y me está llenando de ansiedad. Y de verdad que no vale la pena vivir esa ansiedad. Entonces, el miedo se va a enfrentar. ¿Qué pasa cuando yo enfrento? Paso a través de él y es cuando yo voy a lograr el equilibrio. Entonces aquí, si no me voy por el lado opuesto para enfrentarlo, ¿qué creen? Esta situación se va a repetir. Ustedes hagan una introspección y descubran cuántas veces se han llenado de miedo. Cuántas situaciones han pasado que hemos dejado pasar y no hemos logrado las cosas por miedo. Entonces, si yo me detengo a enfrentar esos miedos, ¿qué pierdo? Voy a ganar muchísimo. Voy a ganar un estado de equilibrio. Necesito enfrentar esos miedos. No merezco vivir en esta ansiedad. Y recuerden que nosotros mismos provocamos esa ansiedad al no enfrentar ese miedo que tenemos. Si hay una situación que me incomoda, o sea, cuando yo identifico qué es lo que me incomoda, hasta que no lo enfrento es como puedo superarlo. Y es esa la invitación. ¿Cómo voy a identificar, cómo voy a reconocer, cómo voy a enfrentar, cómo voy a retar y cómo voy a ser aliado a mi síntoma? En el momento que venga, voy a enfrentar ese miedo y voy a enfrentar esa creencia. A mí me dijeron que me tenía que casar y resulta que no me casé. Hagan de cuenta. Entonces, pues no pasa nada porque no me casé.
disfruto esa soltería, puedo viajar. A mí me dijeron que tenía que tener hijos y no los tuve. Bueno, disfruto esa etapa. Puedo tener otro tipo de hijos, o sea, mis sobrinos, mis ahijados, o sea, se pueden convertir en nuestros hijos. Entonces, hay muchas situaciones que yo voy a revisar mis creencias. Otra creencia, que tenemos que tener nietos, pues la verdad es que ahora, si ustedes se ponen a pensar, pues los chavos ya no quieren hijos, o sea, ya no quieren disfrutar esa etapa de vida, quieren socializar más. Entonces, cuando yo me quito esa creencia, quito esos introyectos, la beneficiada voy a ser yo. Entonces voy a revisar cada una de mis creencias y voy a darme regalos de vida. ¿Cuáles van a ser mis regalos de vida? Primero, voy a hacer confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en el universo, confiar en que algo me sostiene, que algo me carga, que alguien me acompaña. Y voy a abrazar esa incertidumbre y voy a decir, aquí estoy para ti, aquí estoy para ti. Voy a abrazar esa incertidumbre y voy a decir, todo está bien. Esos van a ser regalos de vida. Esos son regalos de vida que voy a abrazar a esa incertidumbre y me voy a dar cuenta que la vida pasa para mí, que las situaciones que están pasando en esta etapa de mi vida son para mí. Y hay situaciones que han pasado, son crisis, pero que gracias a estas crisis tenían que ocurrir todas esas crisis para llegar hasta donde estoy. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Voy a intentar tener pensamientos positivos. ¿Y cuáles son esos pensamientos positivos? ¿A dónde me quiero visualizar? Imagínense ustedes a dónde quieren llegar, cómo se quieren vibrar, cómo se ven en 2 meses, cómo se ven físicamente, cómo se ven, con qué ropa, con qué personas, en qué situación económica, cómo se quieren vibrar. Y todo eso va a sumar a lo largo de nuestra vida. Voy a imaginarme que me siento bien. Entonces mi cerebro es tan lindo, que se va a empezar a sentir bien, se empieza a sentir bien. Miren, yo lo he vivido muchas veces precisamente con el programa. Cuando a veces me siento mal, ¿qué creen? En el momento que empiezo a hablar y hablar y hablar, se me va la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que me gusta, algo que me encanta. Entonces, cuando yo busco ese bienestar, hacer algo que me da bienestar, algo que me puede dar bienestar es tomarme una taza de café con alguien, irme a comer con alguien, irme a cenar con alguien, irme a desayunar con alguien. Entonces es ahí cuando yo voy a identificar, bueno, yo tengo ansiedad, a mí me da miedo, pero yo voy a buscar placer corporal en mi cuerpo. Me voy a imaginar que estoy en la clase de baile. Javi, ahorita que te vi me acordé de los cursos de baile. O sea, realmente me voy a imaginar situaciones que me dan bienestar, situaciones que me dan placer, situaciones que me dan el poder de sentirme bien, de sentirme amada, de sentirme protegida, de sentirme en un lugar cómodo. También leyendo, o sea, si a mí me gusta leer, pues voy a tomar un libro, así que diga, bueno, ahora, ¿qué libro quiero leer? ¿Qué tema me hace falta en esta etapa de mi vida? Eso también me va a dar un bienestar. Me voy a poner a bailar, voy a poner una canción, la que sea, y me voy a poner a bailar al ritmo que yo quiera. De verdad, pónganle, ahorita ya tenemos todo fácil. Le ponen en YouTube cualquier canción, cumbia, zumba, lo que sea, y eso te da bienestar, te da bienestar, te da bienestar. Entonces hay que buscar constantemente situaciones para que yo tenga ese bienestar, para que yo me sienta a gusto, para que realmente me brille, brille dentro de mí y me imagine que hay una luz dentro de mí que va a iluminar a todas las personas con las que yo estoy conviviendo. Entonces hay que detenernos a decir, bueno, la ansiedad no me va a ganar, yo la voy a retar. Yo voy a retar a la ansiedad, voy a enfrentar ese miedo, voy a enfrentar la situación, voy a enfrentar a mis pensamientos, les voy a quitar poder a mis pensamientos para que realmente yo pueda fluir de otra manera, para que yo pueda sentirme de otra manera y sobre todo para que yo vibre en otra frecuencia. Voy a buscar serotonina,
que es lo que me da placer, dopamina, que es lo que me da bienestar, oxitocina, voy a generar todo eso, adrenalina, también, por ejemplo, si siento que no tengo ganas de hacer nada, bueno, ¿qué me puede dar adrenalina? Subirme una moto. ¿Qué me puede dar adrenalina? Irme a Six Flags. ¿Qué me puede dar adrenalina? A echarme del paracaídas. O sea, ¿por qué? Porque pues llega un momento y se vale, que todos nos sentimos mal y se vale. Se vale sentirme mal, pero no para siempre. O sea, realmente es que yo tengo que elegir y tengo que elegir mis batallas y darme cuenta que cuando yo quiero controlar las cosas, cuando quiero controlar a las personas, cuando quiero controlar las situaciones, es cuando más ansiedad tenemos. ¿Por qué? Porque tengo muchas expectativas de cómo deben de ser las cosas para mí. Tengo muchas expectativas de cómo deben de ser las personas, cómo deben de actuar. Entonces imagínense cuántos costales vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Y cargar todos esos costales, ¿qué creen que pasa conmigo? Me estoy haciendo daño porque quiero controlar todo. Quiero controlar lo que yo no puedo controlar. Y cuando yo me detengo a sentir y a vibrarme de otra manera, a decir, voy a soltar, ¿qué es lo que puedo soltar? Yo no puedo controlar a la otra persona, ni lo que piensa, ni lo que siente, ni cómo actúa. Voy a soltar. Si yo tengo una deuda, voy a decir, bueno, en este momento no la puedo pagar, pero ¿qué puedo hacer para realmente poder liquidar esa deuda? Voy a soltar que mi hija es rebelde, que mi hija no me quiere, que mi hija me deje en visto, que no me contesta. Bueno, voy a imaginarme qué estará pasando mi hija para que esté de esa manera actuando. ¿Qué es lo que ella está pasando para que conteste de esa manera? Para que no arregle su cuarto, para que no esté atenta de cómo viste, que la siento pues distraída. Bueno, entonces ahí voy a soltar y en lugar de sentirme agredida, me voy a sentir compasiva para entenderla. ¿Qué está pasando ella en este momento? ¿Qué es lo que le está pasando a ella en este momento? Para yo poder tener una calidez con esa persona y decir, no es en contra mía, realmente no es en contra mía. Mi hija está pasando en una situación difícil y no es en contra mía. Entonces es así, ¿cómo yo voy a empezar a identificar esos sentimientos que yo tengo, identificar cómo se vibra la otra persona y de esa manera soltarla? Ver también, por ejemplo, a quién más puedo soltar. A mi jefe, que mi jefe me grita, que mi jefe se expresa muy mal, que todo el tiempo está enojado. Y cuando yo me pongo en el lugar de la persona, digo, bueno, él trae sus rollos y él no sabe qué hacer con su vida y él no puede con este puesto y estamos sobrecargados en este momento de trabajo. Entonces voy a tener esa claridad, voy a identificar que no es en contra mía, que mi jefe grita, pero no es que me esté gritando a mí, simplemente él no puede con esta situación, él tal vez tenga problemas familiares, entonces así de esa manera yo voy soltando, voy a soltar que mi amiga no me habló. Entonces, y siento feo porque yo siempre estoy atenta de ella y yo siempre ando pensando en ella y ahora resulta que no me ha hablado y ya pasaron 2 meses. Bueno, entonces cuando yo identifico ese sentir, bueno, ¿qué pasará ahorita en la etapa que ella está viviendo que no me ha hablado? Pues igual y tiene igual de problemas o más que yo. Entonces, es identificar qué situaciones puedo soltar, qué situaciones puedo realmente abandonar de mi cerebro, abandonar de mi estilo de vida y decir, esto a mí no me corresponde. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar la historia de una persona, yo no puedo cambiar el sentimiento de una persona y yo decido soltar lo que me está haciendo sentir mal, decido soltar lo que yo no puedo controlar, decido soltar lo que yo ahorita no puedo pagar, decido soltar la salud que ahorita me merma y de esa manera voy a aprender a estar un poco más conmigo, hacerme caso, identificar cómo me vibro, cómo me siento para poder estar en un equilibrio. Entonces, es de qué manera
yo voy a analizar todo esto, primero identifico qué es lo que ese pensamiento que llega a mi mente. Es bien importante identificar qué pensamiento llega a mi mente, qué es lo que me detona la ansiedad. Pedir dinero, pedir ayuda, pedir un favor, que no he pagado. O sea, voy a identificar qué es lo que yo tengo. Luego reconocer, bueno, sí lo estoy sintiendo. Sí lo estoy sintiendo y es una realidad. Vibro con esta ansiedad desde hace mucho tiempo. Luego voy a retar esa ansiedad y ahí es cuando voy a enfrentar. ¿De qué manera yo voy a enfrentar? O sea, a decir, bueno, retar quiere decir, yo solita me hago el autodistanciamiento y voy a decir, pues no merezco estar así. La verdad es que no merezco estar así y yo voy a generar un bienestar. Y luego cuando yo me atrevo a superar mis miedos, es cuando yo voy a agarrar esto y me va a llevar al equilibrio. Todo esto, o sea, estoy en la ansiedad, enfrento el miedo y gracias a eso muevo toda mi energía y encuentro un equilibrio. Después voy a confiar en que algo me sostiene, en que el universo me ayuda, en que Dios está conmigo, en que Dios me acompaña. Voy a confiar. Y después de confiar, voy a hacer algo que es mágico y que eso me va a ayudar muchísimo para estas situaciones de ansiedad. Y es la respiración. La respiración es buenísima. Hay muchísimas formas de respirar y hay muchas técnicas de respiración. Yo les he enseñado algunas, pero ahorita en este momento les voy a enseñar otra. Ahorita lo que vamos a hacer es que si yo me vibro y ustedes ahorita lo vamos a practicar y van a ver que va a ser maravilloso. Van a tomar su aceite, que ahorita yo escogí Ylang Ylang, que esto me lleva un equilibrio excelente. Voy a frotar mis manos y voy a buscar un momento de paz. Imagínense cuando nosotros vivimos en esa ansiedad, es respirar, nada más respirar. Entonces voy a inhalar en 6 tiempos, voy a detener en 4 tiempos y voy a exhalar en 7 tiempos. Pero en el momento de exhalar, voy a poner mi lengua en mi paladar y voy a hacer eso. Así, con la lengua en el paladar, es como decir, sí, es lo que vamos a hacer. Entonces, primero voy a inhalar, lo vamos a hacer 3 veces y disfrútenlo muchísimo. Inhalo en 6 tiempos. Detengo en 4 y exhalo en 7. Lo vuelvo a hacer, inhalo en 6 tiempos. Detengo en 4 y exhalo en 7. Vuelvo a inhalar en 6 tiempos. Detengo en 4. Y exhalo en 7. Y simplemente cómo se sienten ahorita. Nada más lo hicimos 3 veces. Entonces es una forma realmente consciente de cómo voy a detener la ansiedad que viene a mi cuerpo. Recordar que con esta técnica de respiración, si yo no tengo tiempo de identificar, de reconocer, de pensar y de decir qué es lo que ahorita me genera ansiedad, no, o sea, simplemente lo que voy a hacer, si no quiero pensar y si quiero evadir esa sensación, voy a empezar a inhalar y exhalar, inhalar, exhalar. Inhalo en 6 tiempos, sostengo en 4 y exhalo en 7. ¿Y cómo se vibran ahorita? ¿Cómo se sienten ahorita al hacer este tipo de respiraciones?
Y claro que hay muchas técnicas que nos van a poder ayudar. Aparte, la más inmediata va a ser la de respiración. Esa es la más inmediata, la que yo voy a lograr automáticamente calmar mi ansiedad. Y vale muchísimo la pena calmar mi ansiedad, porque no merecemos eso. Otra de las cosas es meditar. Meditar de verdad nos ayuda muchísimo. Los invito a que mediten. Realmente hay muchas técnicas, la de atención plena, que es mindfulness. Esa es cómo voy a estar en el aquí y en el ahora. En este momento yo no puedo solucionar la vida de nadie. Aquí estoy con ustedes y disfruto este instante, esta etapa, esta conversación con cada uno de ustedes. Entonces ahí yo tengo una atención plena con ustedes. Entonces, cuando yo ya busqué meditación, yo ya busqué mindfulness, yo ya busqué atención plena, otra de las cosas es frecuencias. Las frecuencias, buscar música de frecuencia, la 528, la 743, o sea, hay muchísimas frecuencias que en bioenergética les hablé de eso. Eso de verdad que llega la paz a su vida, llega la paz a su corazón, llega la paz a ustedes. Cómo tener ese tipo de relajación, ese tipo de tiempo con ustedes, de estar. Por eso yo les pongo la música, porque eso te equilibra, eso te hace sentir mejor, eso te hace vibrar de otra manera. Otra cosa que nos puede ayudar, tener amistades, personas vitaminas, personas que te suman en tu vida, personas que llegan y te dan energía y que te transmiten su alegría y que te transmiten su pasión por vivir. Eso también ayuda. Otra, tomar agua. Agua caliente, aunque no lo crean, de verdad, yo me traje mi agua. Eso te ayuda también muchísimo. Realmente el agua te hidrata, el agua te ayuda a oxigenar, te ayuda, te libera, te purifica. Entonces hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Entonces es el agua. Aparte hay otra cosa que nos puede ayudar, es tener una conversación conmigo misma, analizarme y decirme, a ver, ¿cómo te quieres ver? Si ahorita sientes ansiedad, ¿cómo te quieres ver en la noche? ¿Con esa ansiedad? ¿Con ese enojo? ¿Con esa angustia? ¿O qué quieres de ti? Tener esa introspección contigo mismo te ayuda mucho. Tener esa introspección para vibrarte de otra manera te ayuda. Y vale la pena tener una introspección contigo, conocerte y decir, a ver, aquí estoy yo para ti. Y no va a pasar nada, yo te voy a consentir, yo te voy a amar, yo te voy a escuchar, yo te voy a aceptar y ya no te voy a juzgar. Otra cosa muy importante es dejar de criticarme, de regañarme y de juzgarme. Aceptarme así, tal cual soy, es lo mejor que puedo hacer por mí. Aceptarme tal cual soy. Recuerden que vamos a vivir con nosotros toda la vida y que de nosotros depende cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a vibrar. Y otra cosa bien importante es acercarnos a Dios. Acercarnos a tener esa paz, leer el evangelio, querer tener esa vida evangélica, hacer el bien, vivir a través de los valores, que cada uno de nuestros actos no dañen a ninguna persona. Entonces está tan fácil y tan difícil de hacer a la vez. Es simplemente acercarme a mí, escuchar mi corazón, tener esa sabiduría interna de decir cómo me voy a convertir en mi mejor amiga, cómo me voy a convertir en mi mejor amigo, cómo me voy a abrazar y cómo voy a tener calidez conmigo, cómo voy a tener ese tiempo para escucharme y decidir no vivir en ansiedad. No merecemos vivir la ansiedad. Esta parte, miren, yo de los aceites, nada más de hacerle así, me relaja, así nada más de disfrutarlo. Eso me ayuda. Y esa es la invitación a cómo voy a checar mi tono de voz, voy a checar mi postura, voy a checar mi mirada. Si alguien viene y me agrede, voy a checarme yo cómo estoy para que la persona llegue y me agreda. ¿Qué le estoy transmitiendo yo a la persona? Y eso me ayuda mucho.
Entonces estas técnicas, estos pasos de reconocer, de identificar, de enfrentar y sobre todo de darme cuenta que si yo no enfrento mi miedo no voy a llegar al equilibrio. Y es enfrentar esa situación que es repetitiva. ¿Y a qué me refiero? Que miren, por ejemplo, hay muchas veces que tenemos miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a la traición, miedo a la injusticia. Entonces, esos sentimientos constantemente, si yo no los trabajo, si yo no los enfrento, imagínense, si yo tengo miedo a que me abandonen, entonces voy a imaginarme que todo el tiempo que mi pareja se va a ir. Todo el tiempo me voy a imaginar. ¿Por qué? Porque yo no he trabajado el abandono en mí. Entonces, tengo que enfrentar ese miedo que tengo, miedo al rechazo, que siento que todo el mundo me rechaza, entonces me siento angustiada porque la gente me rechaza, me siento en ansiedad porque no soy lo que la gente quiere, no actúo como ellos quieren. Entonces, cuando yo identifico que tengo miedo al abandono, al rechazo, a la traición, a la humillación, si no lo enfrento, toda la vida voy a vivir con ansiedad. Toda la vida. Entonces es momento de enfrentarlo. ¿Para qué? Para vivir con dignidad, para vivir conmigo de una manera agradable, de una manera feliz, de una manera congruente, sobre todo reconociendo todo lo que sí he hecho y que vale la pena echarme un clavado conmigo y que vale la pena reconocer que todo lo que me pasa, todo lo que me ha pasado hasta ahorita es para que yo esté donde yo estoy, para que yo crezca, para que yo madure, para que yo me responsabilice de mí y sobre todo me responsabilice de lo que pienso, de lo que siento y de lo que actúo. Y darme cuenta qué me está pidiendo la vida en este momento. Si yo vivo en esta ansiedad, es decir, mi cuerpo me está diciendo hazme caso. Mi cuerpo me está diciendo voltéate a ver. Mi cuerpo me está diciendo mereces estar tranquila. Y cuando yo reconozco que eso me va a dar para que sume, para que vibre, para que actúe de otra manera, es una bendición. Entonces, les agradezco muchísimo a cada uno. Laura, te mando muchos besos. Carmen Gutiérrez, hermosa, te quiero mucho. Lore Suárez, saludos Angie, todo lo que dices me anima a seguir adelante. Ay, me da muchísimo gusto. Adriana Mendoza, te mando muchos besos. Ivonne Vadillo, Ana María, María Guadalupe Santillán, Lupita Sandoval, les mando muchísimos besos, agradecimiento, gracias por acompañarme y les mando muchísimos besos, que tengan un fin de semana excelente, que sigan disfrutando la vida, conociéndose y sobre todo aceptándose. Que tengan excelente fin de semana, que Dios los bendiga.